Hola, vamos a completar, tanto lo que los habéis hecho como los que no lo habéis hecho, este mapa mental sobre las religiones. Eh, Como veis, hemos guardado las mismas ramas que teníamos y yo voy a ir colocando algunas cosas así puntuales, ¿vale? Y las voy explicando. Vamos a empezar con la rama de por qué surgen las religiones. En primer lugar, ya conocíamos del año pasado que surgen porque hay un ser humano que piensa y al pensar se hace preguntas. Es un ser humano que sabe que sabe. Porque hay animales que saben, pero no saben que saben. Y por lo tanto no se hacen preguntas. Si no hubiese este Homo sapiens sapiens, no podría haber surgido lo que llamamos religión. Pero además hay una cosa importantísima y es que sabe que va a morir. Es lo más importante en su vida, es lo que digamos, marca su existencia. Sabe que algún día este cuerpo en el que está va a desaparecer. Y eso unido a que ama y no quiere perder lo amado, pues las religiones van a surgir pues como un deseo para prolongar la vida, ¿no? Como una respuesta a ese deseo de prolongar la vida más allá de la muerte. ¿Para qué sirven las religiones? Pues sobre todo sirven para encontrar la felicidad. De hecho, ante este, vamos a llamarle así, tragedia de la muerte, ante este drama de la muerte, eh, la religión surge también como, entre otras cosas, como un consuelo. Y un consuelo para que la gente pueda ser feliz aquí, a pesar de que sabe que va a morir. Por supuesto, todo esto es como muy, muy resumido, ¿eh? ¿Para qué sirven? Para dar respuestas, respuestas a preguntas, eh, a preguntas que el hombre se hace cuando mira a su alrededor, cuando mira hacia adentro de sí mismo. Bueno, eso ya lo desarrollaré en la otra rama, responden a. Y también una cosa importante es que sirven para conocernos a nosotros mismos. Eh, las religiones, las buenas religiones, vamos a llamarlo así, ayudan a interiorizarnos, a quedarnos en silencio, a contemplar y a contemplarnos. ¿Qué símbolos se utilizan? Pues en un principio, por supuesto, utilizan los símbolos de la naturaleza, porque bueno, pues son con los que primero se encuentra el ser humano, y la montaña, una montaña importante, una montaña donde, bueno, pues vemos que la nube reposa, la montaña, el encuentro del cielo y la tierra, etcétera, se erige como un símbolo importante en las religiones. Los árboles, los grandes árboles. De hecho, el tocar madera viene de los grandes árboles celtas cuando pues estas personas rodeaban, tocaban ese árbol, símbolo de Dios, para que le diera suerte en la batalla, fuerza, etcétera. De los ríos, la luz es un elemento importante en la naturaleza y simboliza, de hecho ya hemos visto o veremos que la palabra Dios significa día, luz, brillo, etcétera. Por supuesto el rayo importante, los astros, el sol como astro principal y la luna como astro secundario se erigen en importantes símbolos que ofrece la naturaleza para que las religiones se sirvan de ellos, ¿eh? Después, bueno, pues también tenemos animales importantes como el león, el toro, el águila, cada uno representa digamos, un elemento en donde el ser humano relaciona, ¿no? con la divinidad, ¿no? El león, la fuerza, la valentía, el toro también, la fuerza, el poder, el águila, la altura, la visión, etcétera. Y muchas veces el ser humano lo que va a hacer es mezclar estas vamos a llamarlas así, cualidades, y puede mezclar ser humano y animal, o varios animales, o ser humano y varios animales, etcétera, ¿eh? Y bueno, por último tenemos los símbolos fabricados por el hombre, ¿no? El tema de los ángeles, que en cierto modo es como una mezcla de animal y hombre. El símbolo del rey, el rey del universo, el faraón, el representante de la divinidad, la divinidad mismo, a veces idolatrías, ya se convertía a eso, o alfarero, que es muy parecido a escultor, el que fabrica al ser humano, sea del barro, del maíz, etcétera. Y bueno, pues también la figura de juez, el que va a juzgar a buenos y a malos, el que en una balanza pesa nuestras acciones, etcétera. Símbolos importantes que el ser humano va a tomar para representar a la divinidad. Entramos ahora en los espacios sagrados,
Bueno, el más importante y porque el que primero se encuentra en la naturaleza, espacios concretos de la naturaleza, como puede ser un río importante, una montaña importante, un árbol importante, bosques, etcétera. Luego el hombre ya construirá templos fabricados por él, en donde, bueno, en cierto modo lo que va a intentar, vamos a llamarle así, manipular, encerrar a la divinidad, ¿no? Que estaba en esos espacios abiertos, ¿eh? Pues él ya lo tiene ahí, lo tiene, vamos a llamarle, más controlado. Y bueno, ya veremos que los templos que surgen, pues sobre todo en Mesopotamia, en Egipto, en fin, estas primeras religiones históricas, bueno, tienen una finalidad también concreta. Y bueno, hay una religión más evolucionada en donde llega a detectar la presencia de Dios en toda la naturaleza. Se puede confundir en lo que llama panteísmo, es decir, Dios es eso, está en todas partes y es eso, o bien está en todas partes pero supera a eso, es decir, está más allá de todo eso, es el creador de toda la naturaleza, ¿eh? Como un ser único. Eso va a ser una evolución posterior de, en fin, de todas estas primeras religiones primitivas e históricas, en donde luego, bueno, pues va a derivar en lo que llamamos monoteísmo o un solo Dios. ¿Qué rituales importantes? Pues bueno, rituales importantes tenemos sobre todo los del nacimiento, ¿eh? En fin, el bautismo en el cristianismo, que al principio era para personas adultas, al final termina derivándose a personas, a niños pequeños. El nacimiento es un importante ritual en todas las culturas religiosas. Los enterramientos, por supuesto, no tengo nada que decir sobre eso, y los ritos de fertilidad. Todo eso son rituales, es decir, pues son acciones que se repiten de una manera determinada y que, bueno, al principio el sacerdote como tal no va a existir, pero después la figura del sacerdote va a monopolizar estos rituales, ¿eh? Va a ser el único que a lo mejor sabe hacerlos, etcétera. ¿A qué responden? Pues preguntas sobre el sentido de la vida. Esas son preguntas que no tienen una respuesta única, son preguntas abiertas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Dirás, ¿y para qué me las quiero preguntar si no tienen respuesta única? Pues precisamente porque son preguntas que nos hacen avanzar en la vida, que son como el horizonte, ¿no? Que uno camina hacia él, nunca llega a coger el horizonte, pero nos ayuda a caminar, a avanzar. Son preguntas importantísimas que todos, de una manera u otra, en algún momento determinado de la vida, pues nos las hacemos y queremos tener una respuesta para nosotros, que sea válida para nosotros. Y eso va a hacer que seamos personas más maduras y más felices. ¿Y en qué creen? Pues que hay algo más de lo que meramente vemos, lo meramente material, lo que tocamos, hay algo que está más allá de esto, ¿no? De lo que nosotros percibimos solamente con nuestros sentidos, que intuimos que hay algo más, y que hay muchas de ellas van a creer que hay un ser que lo abarca todo y que no es tanto que Él está en nosotros, sino que nosotros estamos dentro de Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos, decía San Pablo. Es como el agua para el pez, ¿no? Decía el pez ateo, oye, yo no creo en el agua porque no lo veo y si no lo veo no lo creo. Y le decía el otro creyente, dice, pero es que estás en ella, estás en ella. Y a veces lo que digamos, nos rodea por todas partes es lo que menos vemos, ¿eh? Bueno, pues creen en un ser que lo abarca todo, y bueno, y también en una moral, en una forma de comportarse, de comportamiento concreta. Es decir, que hay unos valores, ¿eh? Acordados de las tablas de la ley de Moisés, pero todos tienen un código, todas las religiones tienen un código de comportamiento que en cierto modo les hace ser de una determinada manera. Y casi todas nacen del amor y, y se resumen en trata a los demás como quieres ser tratado por ti. Y todo esto porque Dios es bueno y nos quiere, ¿no? Decía Jesús, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues completadlo, si queréis poner algo más, os dejo libertad, pero por lo menos que figure esto y que lo comprendáis, que es lo importante. Hasta luego.